Muy buenas tardes a todos y a todos. Muy bienvenidos a esta jornada especial, este 17 de noviembre, que conmemora el Día Mundial del Cáncer de Pulmón. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes mucha información que esperamos que el tiempo lo permita, pero va a ser clave sus preguntas, sus dudas, sus consultas a través de los canales que ya saben, el chat de Facebook Live que en este momento está transmitiendo, así como también los que se están conectando a través de nuestra plataforma de Zoom y de streaming también. Queremos darle la bienvenida a esta jornada a quienes hoy día van a ser parte de los expertos que van a estar compartiendo con ustedes. Pero también lo primero es comentarles que esta jornada que la vamos a compartir hoy día con Natalia Toro, que es la encargada de comunicaciones del Instituto Nacional del Tórax, a lo que yo siempre he llamado nuestro hospital base, porque de alguna manera nacimos un poco al alero del hospital y hasta el día de hoy seguimos juntos, lo cual es un agrado y un placer siempre contar con ellos. Es que a propósito de los pacientes, queríamos dedicar esta jornada a un paciente emblemático del Instituto Nacional del Tórax que hace pocos días nos dejó, al señor Fernando Sepúlveda Verghezio. Así que a él, en el lugar en el que esté, que me imagino que es mucho mejor que este, y a su familia, les mandamos un cariñoso saludo y dedicamos este día y esta jornada para él. Quiero también agradecer a quienes hacen posible que podamos tener este nivel de producción y puesta en escena, que es el Laboratorio AstraZeneca, que gentilmente nos está apoyando, a Centrum TV y al equipo de Pablo Policy, que está siempre con nosotros ya hace 2 años haciendo este tipo de trabajo. Y sin más, quiero dejar con ustedes entonces a Natalia, mi comoderadora, para que nos ayude en esta jornada y presente a quienes vienen a continuación. Natalia, bienvenida, un gusto, un placer como siempre. Me alegro mucho que podamos trabajar juntos este día tan especial. Muchas gracias, Francisco. Nuevamente, creo que esta ya es la segunda o tercera vez que podemos hacer este tipo de actividades en conjunto como Instituto Nacional del Tórax. Siempre estamos muy agradecidos de todo el apoyo que la Fundación Cáncer Vida nos hace y nos entrega. Así que ojalá que esta sea también otra más de muchas más actividades y de eventos que podamos hacer en conjunto. Bueno, para seguir avanzando, yo voy a presentar a las personas que nos van a acompañar, los expertos hoy día. Tenemos a la doctora María Paz Saavedra. Ella es neumóloga del equipo de cáncer pulmonar del Instituto Nacional del Tórax. También nos va a acompañar el doctor Francisco Orlandi, que es el jefe de oncología también del Instituto Nacional del Tórax. Y tenemos también al doctor Moisés Russo, que él es radioterapeuta de la Fundación Arturo López Pérez y que también trabaja con nosotros en alianza en el Instituto Nacional del Tórax. Así que ellos son los tres expertos que tenemos hoy día para conversar y poder, más que una presentación, aquí lo que queremos hoy día es que podamos conversar, responder preguntas de nuestros pacientes y hablar un poquitito más sobre el cáncer pulmonar. Francisco. Gracias, Natalia. Quería compartir además que en estos días en el que estamos, no solamente el día de hoy en particular, conmemorando o recordando que estamos en el Día Internacional del Cáncer de Pulmón, sino que además hemos estado en un proceso de campaña en donde parte de los expertos que están aquí han estado grabando videos que nos dan un apoyo comunicacional que permite tener algunos tips importantes respecto de el cuidado, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de pulmón. En lo particular, nos gustaría poder compartir con ustedes ya 2 videos que están circulando en las redes sociales, tanto de la Fundación como del Instituto Nacional del Tórax, que quisiéramos compartirles para que los veamos previamente antes de entrar a la conversación ya más en profundo. Así que, producción, les pido por favor que corra video. Hola, soy María Paz Saavedra, soy neumóloga del equipo de cáncer de pulmón del Hospital del Tórax. Quiero invitarlos a que todos aquellos que son fumadores de entre 50 y 75 años, en caso de que tengan algún síntoma como tos con expectoración de más de 2 semanas de evolución, que tengan baja de peso, dolor al pecho, dificultad para respirar o dolor o tos con sangre, consulten. Deben descartar que no tengan un cáncer de pulmón. Hola,
Soy el doctor Francisco Orlandi, jefe de la unidad de cáncer pulmonar del Instituto Nacional del Tórax. Quiero contarles que existen muchas alternativas de tratamiento para el cáncer pulmonar, disponibles tanto en la salud pública como en el sector privado. Lo bueno de esto es que hemos tenido un progreso en estos últimos 5 años enorme en términos de la capacidad que tenemos de diferenciar cada uno de los cánceres y darles un tratamiento adecuado de manera multidisciplinaria, con discusiones adecuadas en comités bien estructurados. Por lo tanto, un llamado de esperanza y de nunca dejar de pelear. Agradecemos a la doctora María Paz Saavedra y a Francisco Orlandi que nos hayan entregado estos primeros 2 videos. Vamos a seguir generando estos videos, bueno, en este caso Natalia, desde el instituto, y para compartir esta información importante, que la idea es aprovechar obviamente las redes sociales que hoy día tienen tanto impacto en la comunicación, y que esto llegue para que tengamos el conocimiento, por lo menos inicial, de lo que significa hoy día tanto el diagnóstico precoz como el tratamiento del cáncer de pulmón. Así que, sin más, dejo a Natalia para que sigas la conducción de la jornada. Muchas gracias, Francisco. Bueno, nosotros invitamos también a nuestros seguidores en las redes sociales para que nos enviaran algunas preguntas. Entonces también vamos a leer algunas de las que recibimos y al mismo tiempo vamos a estar compartiendo las que también nos vayan haciendo durante este tiempo aquí en esta conversación. Pero para partir, quisiera yo hacerle una consulta a partir con el doctor Francisco Orlandi y preguntarle si es que podíamos hacer una pequeña recapitulación de la situación del cáncer en Chile actualmente. A ver si nos puede contar un poquitito sobre eso. Te agradecía, Francisco, por en realidad la participación que siempre ha tenido Cáncer Vida con nuestro instituto. En todos estos años hemos logrado hacer varias actividades muy importantes que han ido en beneficio de nuestros pacientes. Y quería poner en contexto lo que estamos conversando hoy día. Así es que voy a pedir poder compartir pantalla. Esta no vamos a llamar la presentación, sino que es lo que les decía, contexto. Y lo primero que tenemos que tener claro es que la mortalidad por cáncer aumenta, y si ustedes ven, mientras más oscurito el tema, peor es la situación, y eso es el cáncer pulmonar. Ustedes ven Cuba por un lado y el cono sur de América del Sur por otro, somos los que tenemos mayores tasas de mortalidad. Y estos países en azul son todos aquellos donde el cáncer pulmonar es la primera causa de mortalidad, incluyendo, por supuesto, nuestro país. Y cuando salen cifras por todas partes, tenemos claro que no es el cáncer más frecuente. Las barras azules son las que dicen cuál es el más frecuente, pero las barras rojas son las que dicen cuál es el que más mata. Y, por supuesto, el cáncer pulmonar en Chile es el que más mata. Y además no solo es el que más mata, es uno de los que más crece. Esto son las cifras del Ministerio de Salud desde el año 2005 en adelante. Y ustedes ven cómo esto va subiendo en forma progresiva. ¿Y qué tenemos que hacer? Y es lo que nos convoca hoy día. Que haya una participación ciudadana, que podamos interactuar con la autoridad, que exista alguien que nos defienda, ese es el ombudsman, para que el Estado no pueda ser un ente todopoderoso. Tiene que darnos respuestas a nosotros como personas y a cada uno de nosotros en lo que nos importa. Por supuesto, estas cosas debiéramos tenerlas como sociedades médicas. Las sociedades médicas existen desde hace 40 años, perdieron su capacidad de ser el referente técnico.
Y por otro lado, tenemos que tener hospitales especializados que resuelvan áreas específicas. En Chile somos re buenos para imitar cosas. Entonces, hicimos caracoles, llenamos de farmacias todas las esquinas, tenemos mall en todos lados, bencineras en todas partes, y los hospitales se transforman más o menos en lo mismo. Hacen todos lo mismo a 2 cuadras de distancia. Y lo otro es que necesitamos, y esa es una visión nuestra, investigar en Chile. Ahora, ¿cuántos pacientes hay en el año? En 2020 había 55.000 pacientes nuevos. ¿Cuánto cuesta tratar a los pacientes diagnosticados con cáncer? 120.000 millones de pesos. Eso no es una cifra extraordinaria para un país. Pero, para más remate, nosotros siempre estimamos porque no tenemos datos. Y eso debiéramos obligar el registro. Por otra parte, hecho todo este ejercicio, no debiera quedar esto a manos de discusiones políticas como la que estamos viendo en estos días, en que se agarran de la ley de presupuesto para darse entre los políticos. Pero eso no está en el mejor interés de nuestros pacientes. Entonces, nosotros no podemos quedar prisioneros de estas negociaciones. Debemos tener una ley de cáncer que nos permita tener un presupuesto adecuado, que se ajuste de manera técnica y que responda a lo que nos pasa en el país, en lo que nos pasa en cada región y en cada provincia. Y eso debe ser pagado por el Estado a entes del Estado, como por ejemplo son los hospitales, sin quedarse con una tajadita por entre medio. Así que la idea es que esto sea transparente, de forma tal que podamos recibir a aquellos que hacemos las cosas los recursos suficientes para seguir haciéndolo. Pero sobre todo hay que privilegiar la prevención. Y eso, los 4 jinetes del apocalipsis son el tabaco, la obesidad, el alcohol y el sedentarismo. Entonces, debiéramos tener una lucha contra eso. Trabajar en el diagnóstico precoz, en el tratamiento precoz, que es más barato que el tratamiento tardío, y en la investigación. Y yo creo que a través de eso tenemos que conversar. Así que ahora conversemos. Estupendo. Oye, bueno, en esa introducción pusiste de todo. Sí, es como tratar de resumir los últimos 14 años del cáncer de pulmón. Bueno, queremos también aprovechar de dar la bienvenida al doctor Moisés Russo, que entiendo que también lo mencionaste, Natalia, si no lo menciono yo, que se incorpora al equipo del Instituto Nacional del Tórax como radioterapeuta, especialista en el tema del cáncer de pulmón. Así que también bienvenido, Moisés. No te voy a preguntar nada todavía porque vamos con las damas, y sobre todo porque en este caso nos gusta entrar en el tema primero de lo que es el diagnóstico y la prevención, y en eso María Paz tiene mucha experiencia, aparte de otras cosas que ha estado involucrada desde la ciencia y medicina de precisión, así que bueno, hartas cosas en las que la doctora hoy día ya es experta. María Paz, bienvenida. ¿Cómo podemos, por ahí preguntaba Lale, que está conectada a una paciente también, el tema del cáncer de pulmón? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo lo diagnosticamos? ¿Cuál es el perfil de un paciente que podría tener cáncer de pulmón, sin entrar a asustar a nadie, por supuesto, sino que nada más que para evitar llegar tardíamente a algo que es tan complicado de manejo como es el tema del cáncer de pulmón? Bienvenida. Gracias, Francisco. Un placer poder participar otra vez de instancias como esta que nos acercan cada vez más a nuestros pacientes en otras instancias distintas a lo que es el hospital. Así que en relación a tu pregunta y a lo que probablemente muchos quieren saber, es que todos los síntomas de un cáncer de pulmón son más bien en etapas tardías. Los síntomas empiezan a aparecer cada vez que el tumor empieza a crecer y empieza a comprimir o a invadir ciertas estructuras dentro de la caja torácica, y por lo tanto eso ya habla de que ese es el gran problema, porque es difícil hacer el diagnóstico en una etapa tan precoz, porque al no tener síntomas los pacientes no consultan. Por lo tanto,
Generalmente el diagnóstico precoz tiene que ver con una búsqueda activa a través de programas de screening o tamizaje de cáncer de pulmón o por hallazgos incidentales en imágenes de tórax. Por lo tanto, si es que uno quisiera catalogar de acuerdo a lo más frecuente los síntomas por los que consultan los pacientes, tendríamos que hablar de la tos, que puede ser tanto tos seca, tos con expectoración, tos con estrías de sangre o francamente sangre, una tos que va en aumento a medida que van pasando los meses y la semana, la falta de aire, el cansancio. Los pacientes empiezan a notar que tienen menos capacidad para hacer actividades que antes no los cansaban. Muchos de ellos ya no pueden subir escaleras, no pueden caminar un par de cuadras, no son capaces, por ejemplo, de hacer su cama, o actividades como vestirse. Otras cosas que nosotros vemos frecuentemente es el tema del dolor, muchas veces no relacionados solo a invasión de la caja torácica, sino que también relacionados a presencia de enfermedad en distintas partes fuera del tórax. Entonces, hay distintos síntomas, otros pacientes debutan con compromiso de conciencia, por ejemplo, o con algún déficit neurológico, y eso también tiene relación con alojamiento de la enfermedad a nivel del sistema nervioso central. María Paz, en esto, obviamente, bueno, lo primero que dijiste era que los síntomas aparecen en etapas avanzadas. ¿Cómo podemos detectarlo en etapas no avanzadas? ¿Cuál sería una recomendación desde el punto de vista de tamizaje o screening o algo que como la preventiva, que se puede hacer una vez al año y una vez distintos valores de nuestro cuerpo, ¿cierto? ¿Cuál sería una recomendación que hoy día entiendo que podría estar cubierto desde de la perspectiva del diagnóstico precoz para el paciente FONASA en particular? Hay que tener bastante claro algunos aspectos. Hoy en día se sabe y está archidemostrado con varios estudios grandes internacionales que, por ejemplo, la radiografía de tórax, que es algo que mucha gente piensa que sirve para diagnosticar cáncer en etapas precoces, no sirve. Y eso también está muy arraigado también en el personal de salud. Y es muy importante recalcar que esa no es la herramienta que debemos utilizar. Lo único que está demostrado que disminuye la mortalidad en más de un 20% por cáncer de pulmón es un escáner de baja dosis, que lamentablemente no está incluido dentro de las coberturas del sistema público ni tampoco privado. Hay un tema técnico en el cual la técnica no está ampliamente disponible en forma de acceso fácil, lo que no quiere decir que no tengamos los equipos. Esto es un tema muy sencillo porque es cosa de que el tecnólogo haga la imagen con una programación distinta del equipo. Por lo tanto, eso sería bastante fácil de resolver. Lo importante también aquí es que el diagnóstico precoz y el uso de herramientas para hacer ese diagnóstico precoz tiene que ser muy orientado a la población de alto riesgo. Y esa población de alto riesgo sabemos que son principalmente fumadores, que fuman más de 20 paquetes al año, que tienen un rango etario que va entre los 50 y los 80 años, o que han sido pacientes que fumaban más de 20 paquetes al año y que suspendieron el hábito tabáquico en los últimos 15 años. Ese es como el grupo de mayor riesgo donde están enfocadas todas estas herramientas en cuanto a tecnología para poder hacer el diagnóstico precoz. Así es como lo más relevante. Ahora, si uno quisiera consultar, desde mi punto de vista y del punto de vista del broncopulmonar o el neumólogo, creo que el incentivo es que todos los pacientes que tienen el factor de riesgo, como por ejemplo exposición a biomasa, los pacientes del área sur de nuestro país que calefaccionan con humo de leña o con cocina de leña, qué sé yo, esos pacientes son pacientes de riesgo, aquellos pacientes tabáquicos también, y todos estos pacientes que fuman o que tienen el antecedente de la exposición debiesen consultar en forma precoz, porque sobre todo aquellos pacientes tabáquicos tienen la opción de recibir consejería y de ser orientados para el cese del hábito tabáquico, que es el principal factor preventivo que tenemos nosotros desde el punto de la salud pública. Perfecto. Ahora hablemos desde la etapa en donde ya detectamos que el cáncer, porque por una parte una cosa puede ser la búsqueda activa, ¿cierto? Que uno tenga la preocupación a una determinada edad, también se puede considerar que hay un riesgo de tener un cáncer de pulmón, sumado a los factores que hablábamos del cigarrillo y otras cosas más.
es recomendable para un fumador, te pongo un ejemplo, a partir de los 50 años hacerse al menos una vez al año un escáner de baja dosis. ¿Cuál sería el rango, la edad? Efectivamente, esa es la recomendación. El rango entre 50 y 80 años, que son el rango etario que dan las principales guías internacionales, lo que se usa en Estados Unidos, que fue la última proposición de la US Task Force, y lo que se usa en Europa. Es lo que se ha demostrado en todos los últimos trabajos que demuestran que el escáner de baja dosis efectivamente sirve para... Entonces, ese es como el rango que uno tiene que memorizar. Perfecto. Oye, y desde el punto de vista de lo que es el momento en que ya detectamos un cáncer, que decíamos que normalmente es avanzado, ¿cuáles son las etapas que debe seguir un paciente? En primer lugar, yo creo que lo más importante es que se haga muy visible que existe el programa de GES de cáncer de pulmón, que es una garantía en la cual todos los pacientes que tienen la sospecha de tener un cáncer de pulmón pueden entrar en este programa y pueden realizarse el estudio cumpliendo con ciertos plazos de metas, y que en caso de confirmar su diagnóstico de cáncer de pulmón tienen acceso a tratamiento. Entonces, lo más importante es que, ya que el 80% de la población en Chile es población FONASA, que tienen la atención primaria para consultar en forma precoz y que desde ahí pueden solicitar en el fondo la derivación en caso de que exista la sospecha de un cáncer de pulmón. Esto es una garantía y está disponible a lo largo de todo Chile, y si uno en el fondo tiene acceso a la consulta en la atención primaria, debiese también poder exigirlo. Hay que decir que una garantía que entró en vigencia, si no me equivoco, en 2018, cuando nos invitó en esa época Segundo semestre del 2019, de octubre. 2019. Perfecto. Al año siguiente, entonces, claro, pues, sí, pues tiene razón. Estaba Mañalich todavía de ministro, si mal no recuerdo, y nos invitó ahí a la entrega de esas cosas. Entró además el del cáncer de tiroides, si mal no recuerdo. Y Justamente Alzheimer, cuando ¿cierto? entramos Tiroides y el renal, ¿o no? Renal, pulmón, perdón. renal No, tiroides. y Tiroides, tiroides fueron los últimos eso. cánceres, y de hecho pulmón es el último de los grandes que entró. Claro, Eh, después de 2 años. Sí. obra, Bueno, obra de una ministra y un ministro, el doctor Santelices, que por supuesto era demasiado bueno para que siguiera más meses en el ministerio. claro, bueno, el Plan Nacional de Cáncer, ¿cierto? Ahí vamos a entrar después, porque esa Es- también fue obra Eso. de esa gestión. Yo Oye, quiero aprovechar, dale, sí, Nati. perdón, quiero aprovechar de hacerle un par de preguntas al doctor Russo. Para después podemos seguir, pero yo quiero aprovechar porque nos tiene que dejar un ratito más, así que quiero aprovechar de preguntarle, muy cortito, doctor, eh, ¿en qué consiste exactamente y cómo actúa la radioterapia en el tratamiento del cáncer pulmonar? ¿Cómo se puede explicar, cómo le podríamos explicar a los pacientes nuestros en qué consiste? Y a lo mejor hay algún par de mitos que podríamos aprovechar también que son como más comunes y que también podríamos aprovechar de aclarar ahora. Bueno, es una muy buena pregunta, Natalia. La radioterapia es un tipo de tratamiento del cual los pacientes saben bastante poco, pero actualmente con los distintos cambios tecnológicos que han habido en las últimas décadas, la radioterapia tiene roles en los cánceres que son tempranos, que son personas a veces recién diagnosticadas con cánceres pequeños. Tiene roles en cánceres que son un poco más avanzados, que son personas que tienen cánceres que están en etapas en que aún son curables, pero que no pueden recibir cirugía o la cirugía no es el mejor tratamiento. Y también tiene un rol que es probablemente su rol principal en cáncer de pulmón, en los pacientes que ya no son curables, pero que son pacientes que tienen síntomas relacionados al cáncer de pulmón. Y los síntomas pueden ser síntomas tanto respiratorios como síntomas de dolor por metástasis, que son depósitos tumorales a veces en distintos lugares del cuerpo, como los huesos. ¿Cómo funciona la radioterapia? La radioterapia funciona principalmente utilizando rayos, como dice su nombre, que es radiación, que daña las células que componen los tumores. Y esos tumores, por lo tanto, dejan de crecer o disminuyen de tamaño. Ahora,
En términos simples, lo importante para las personas es saber de que puede ser que ellos reciban radioterapia a lo largo de todo un ciclo de su enfermedad, en cánceres tempranos, en cánceres más tardíos o en cánceres que son incurables. El problema principal que tenemos en Chile es que de todos los mecanismos de tratamiento del cáncer, la radioterapia es el que está en un estado más atrasado a nivel nacional. En cierta forma, para el cáncer de pulmón, en que uno puede pensar que alrededor de un 70-80% de los pacientes tal vez van a requerir radioterapia a lo largo de su vida con el cáncer de pulmón, en Chile la gran mayoría de ellos van a tener dificultades de acceso. En el caso de lo que estamos hablando ahora, el Instituto Nacional del Tórax tiene un convenio y siempre ha tenido convenios con instituciones que le proveen todos los servicios de radioterapia que requiere. Pero tenemos regiones completas del país donde los pacientes no tienen acceso a radioterapia y para tener una radioterapia se tienen que cambiar de región. Eso significa que tienen que dejar a sus familias, tienen que dejar su red de apoyo, tienen que irse a otra región y quedarse a veces durante semanas en otro lugar. Y más dramático es que los pacientes a veces que tienen dolor o que están actualmente en fases de su enfermedad que no son curables, son pacientes que al mismo tiempo requieren cambiarse de región, pero por la condición en la que están no pueden hacerlo. Mientras que en Santiago los pacientes del Instituto Nacional del Tórax tienen acceso a radioterapia en todas las fases de su enfermedad, en el resto del país tenemos regiones completas en que eso no ocurre. Y los pacientes, por lo tanto, pueden a veces no tener acceso ni en las etapas iniciales curativas de su enfermedad y tampoco en las etapas finales en que la radioterapia puede mejorar su calidad de vida. El estado actual nacional de la radioterapia, de todas las terapias que tenemos oncológicas, es nada menos que catastrófico. Y por lo tanto, como decía el doctor Orlandi, efectivamente se requiere de un gran empuje de la sociedad civil para lograr movilizar los recursos para que se cumplan algunos de los compromisos que estaban presentes en el Plan Nacional de Cáncer. Ahora, en forma esperanzadora, sí actualmente tenemos que muchos de los hospitales públicos han hecho convenios con instituciones que están en sus regiones, muchas instituciones que proveen radioterapia han hecho una actualización y modernización de sus equipos y por lo tanto la calidad y los niveles de tratamiento en algunos lugares son equivalentes a los que se encuentran en países desarrollados, pero tenemos principalmente un problema de acceso. Hay una posibilidad, por ejemplo, de que la gran mayoría de las personas que estén con dolor por un cáncer no tengan dolor si tienen acceso a radioterapia, y eso en la mayoría del país no está ocurriendo. Menos de la mitad de los pacientes que lo podrían recibir no lo están recibiendo. Y por lo tanto, la radioterapia funciona muy bien para el cáncer en sus distintas etapas. El problema es efectivamente que las personas tengan acceso y sean referidas. Lamentablemente a veces en regiones donde no hay radioterapia, las personas ni siquiera son referidas para una evaluación, porque ni siquiera hay un radioterapeuta en la región. Y por lo tanto, estamos en un estado actual en que los tratamientos para las personas a veces ni siquiera se les ofrecen, porque los mismos médicos dentro de los hospitales saben que les puede tomar meses que el paciente lo consiga. Y en el caso de una enfermedad como el cáncer de pulmón, esos meses son esenciales. Y por lo tanto no se puede estar perdiendo demasiado tiempo en listas de espera. Y no hay nada que reemplace la radioterapia, por ejemplo, por último, que yo sé que 3 sesiones de radioterapia se pueden reemplazar con, no sé, 3 meses de otro tipo de terapia, o es, si no se hizo, si no se accede a esto, no hay. La verdad que todas las terapias en cáncer, cada una tiene su rol. Mientras que en unas pequeñas partes uno puede ser una cosa u otra, la gran mayoría de las veces cada una tiene un rol para cada paciente, a veces en forma combinada, a veces una detrás de la otra, o a veces de forma más importante en distintos momentos del ciclo vital de un paciente viviendo con cáncer. Un paciente puede, por ejemplo, requerir una cirugía inicialmente con un cáncer recién diagnosticado. Puede en el futuro requerir quimioterapia si este cáncer no se logró curar y el paciente tiene un cáncer avanzado. Y más adelante puede requerir radioterapia si tiene, por ejemplo, dolor y síntomas y su enfermedad ya no es curable. Y por lo tanto, el intento o la idea a veces de intentar de reemplazar una cosa por otra es simplemente algo que es precarizar los cuidados esenciales para los pacientes. Y por lo tanto, los esfuerzos tienen que estar, tal vez no en que las personas obtengan todo lo máximo disponible en todos lugares, pero sí los pisos mínimos razonables para tener una oportunidad de un cuidado digno, que no necesariamente es tener todo,
pero sí es tener lo mínimo. Último el desde, claro, acceder a eso. Y en relación a eso mismo, ¿hay algún mito o algún tipo como de creencia generalizada en relación a la radioterapia que usted conozca, que ha escuchado a los pacientes? Yo conozco algo, pero espero que me diga usted alguna. Oye, que De mitos y los creencias radioterapeutas son malos para la pelota, eso podría ser una, ¿no? bueno, algunos quizás, pero algunos mitos que son importantes. Primero, las personas a veces tienen una idea de la radioterapia como lo que habían visto en películas de los años 60 o 70. Piensan que es algo que les va a quemar, doler y un montón de palabras que ya básicamente no es así. La mayoría de las personas van a radioterapia, un tratamiento que toma 20 minutos diariamente. En general, no duele, no molesta, no hay en la gran mayoría de los pacientes náuseas, vómitos. La gran mayoría de los pacientes tienen un tratamiento con síntomas bastante leves y por lo tanto no hay que tenerle miedo a ir a un tratamiento. Y algunos otros mitos son, en general, todo tipo de cosas que uno escucha que ocurren también para la quimioterapia, y la doctora Saavedra y el doctor Orlandi lo podrán explicar mejor, pero las personas piensan que no pueden ir a radioterapia, que no pueden tomar leche, piensan que no pueden comer un montón de cosas que les han dicho, y la verdad es que los tratamientos actualmente, si las personas tienen acceso a los tratamientos del estándar actual, los tratamientos más avanzados, tanto de terapias sistémicas, que son las drogas de quimioterapia, inmunoterapia, terapia biológica, como cirugías que son mínimamente invasivas y radioterapia moderna de alta complejidad, como la que está disponible actualmente en el sector privado en Chile, la gran mayoría de las personas pueden hacer vidas relativamente normales durante sus tratamientos. Y por lo tanto, una cosa muy importante es no tenerle miedo al tratamiento, porque eso a veces genera atrasos en que las personas busquen atención. Los tratamientos actualmente no debiesen causar temor y las personas deberían ir sabiendo que en las terapias actuales la gran mayoría de ellos va a poder hacer vidas relativamente normales mientras está en tratamiento. Y por lo tanto, lo más importante es siempre rápidamente asistir. Oye, Natalia, ¿me permites comentarle algo no Moisés, pero Pancho, a propósito de lo que estábamos hablando de estos tratamientos en donde se enfrentan multidisciplinarios, ¿verdad? Son distintas herramientas que se suman en en un mismo proceso de tratamiento. Tú comentabas en el video, Francisco, respecto a los avances y lo que es hoy día el manejo del cáncer de pulmón respecto a hace años atrás, lo que nos da mucha más esperanza, digamos. Tú hablaste de la palabra esperanza. Explícanos un poco en qué estamos, porque efectivamente ya debutando con un cáncer que, como decía la doctora Saavedra, estamos hablando de algo que ya está avanzado cuando da síntomas. Bueno, entonces te entregan ahí la torta, doctora, ahí está, vea usted dónde le ponen las velas, pero el tema ya se hizo, ya se armó. Entonces, ¿qué es lo que hoy día se le puede ofrecer en el acceso a los pacientes con cáncer? Mira, yo creo que es re importante algo que decía Moisés recién. Hay zonas del país donde la precariedad es enorme y zonas como la nuestra, donde nosotros tenemos la capacidad de recibir pacientes, por suerte, de todos lados. Con siempre hay ciertas maniobras que uno puede hacer para lograr recibirlo, Me consta. pero sobre todo lo que tenemos, y yo diría que es lo más importante, es que tenemos un comité que funciona. Nuestro comité no ha parado de funcionar ninguna semana desde 2014. Entonces, todas las semanas discutimos los pacientes, ahí está Moisés, y cuando Moisés no puede estar, está alguien que lo reemplaza, no tan bien como él, pero lo reemplazan. Y eso nos permite, lo mismo los cirujanos, los anatomopatólogos, radiólogos. Entonces, nos ha permitido ir aprendiendo muchas cosas y a la vez teniendo posibilidades de dar mejor sobrevida, mejor calidad de vida, y somos capaces en este momento de enfrentar más de 1000 pacientes por año. Entonces, aquí la esperanza es una cosa súper importante. Hoy día mismo vi un paciente joven, 49 años, con un cáncer pulmonar en etapa 4, o sea, metastásico. Y lo primero que él pensaba era, ok, ¿cuándo me entierran? Entonces,
empezar a conversar de que una enfermedad en etapa 4 no es una enfermedad terminal, sino que es una enfermedad no curable, pero que se puede hacer crónica. Y se puede hacer crónica con la radiación, por ejemplo, y evitar el dolor. Y ese paciente puede recibir radioterapia, y entre otros de los mitos habituales es que, ay, no voy a poder estar con mi señora que está embarazada. Las pinzas. Alguien que recibe radiación no es radiactivo. Entonces pueden hacer una vida completamente normal y seguir manteniendo su convivencia de manera normal. Por supuesto que los avances en términos de drogas han sido muchos, extraordinariamente caros. Y yo creo que lo que vamos haciendo es mover el buque hacia la enfermedad precoz. Y nuestro objetivo, y eso es lo que está trabajando la doctora Saavedra hace mucho rato, es llegar al momento de hacer screening, o sea, ir a buscar el cáncer de pulmón, no encontrarnos con el síntoma. Es más eficiente el screening en cáncer pulmonar que en el cáncer de colon, que en el cáncer mamario. O sea, hacer un escáner de baja dosis a la gente de riesgo es algo que se demora con un equipo decente 5 segundos. Y no duele, como la mamografía. Y no tienes que prepararte 3 días, como la colonoscopía. Entonces uno puede tener una población a la cual se le puede hacer screening. Y eso, lo que tiene que tener en cuenta es que hay que adaptar al servicio de salud para que reciba pacientes que tienen una enfermedad muy pequeña. Y que entonces nos podemos equivocar. De 100 pacientes que se ven, 1 va a tener un cáncer. Entonces, tenemos que saber cuáles son, y eso hay que afinarlo. Y eso es un piloto que tenemos que hacer en Chile, porque claramente nosotros tenemos más población fumadora que la que tienen los países que ya han hecho estos protocolos. Entonces, para nosotros significa que es muy probable que esto sea más rendidor todavía. Sin embargo, tenemos que lograr que eso se traduzca en una presión de la gente. Los médicos no vamos a tener, somos muy pocos, no vamos a tener la fuerza suficiente como para levantar esto como un problema de nuestra sociedad civil. Y es ahí donde vas tú, Francisco, y todos nuestros pacientes. Ciertamente, ciertamente. Bueno, es un tema que ya veníamos conversando hace un tiempo porque efectivamente la búsqueda activa nos permite llegar anticipadamente al tema del cáncer de pulmón que, como tú decías al principio, cobra demasiadas vidas desde el punto de vista de los casos, ¿cierto? Es un alto nivel de mortalidad el cáncer de pulmón. Entonces, tratar de llegar a tiempo es súper importante y durante el proceso de tratamiento del cáncer avanzado, como el joven que tú mencionabas, tener además las herramientas, al menos para cronificarlo, ¿verdad? Y que ya deje de ser algo tan complejo, tan mortal como lo indicabas al principio de la presentación. Oye, bueno, comentarles de que estamos conectados a través del canal de Face, así como también en esta plataforma de Zoom. Todo lo que estamos conversando en este momento queda grabado para que después lo puedan seguir viendo las personas nuevamente y los que no alcanzaron a llegar. Yo quiero preguntarle a María Paz hoy día la edad en que tú estás viendo el debut del cáncer de pulmón. Eso también es una cosa que nos interesa. ¿Cómo, en tu experiencia, a qué edad se está hoy día debutando con un cáncer de pulmón? A propósito de la pregunta de Carmen Flores, que decía que ella, nunca fumadora, debutó con un cáncer de pulmonar avanzado. Lo clásico es que el cáncer de pulmón tiene su pic entre los 60 y los 75 años, pero desgraciadamente vemos los extremos también. O sea, pacientes de más de 80, yo diría que hoy día son un número importante dentro del pool de pacientes que atendemos en el Hospital del Tórax. Son pacientes que no por el hecho de ser adultos mayores y bien mayores no tienen acceso a tratamiento, sino que por el contrario. Y también vemos el extremo que es bastante más difícil, sobre todo para los que no llevamos tantos años en esto, que son los pacientes muy jóvenes. Tenemos pacientes de población pediátrica, de hecho. Tenemos un paciente de 17 años, otros de 20 y algo,
otros que no son tampoco de 30 y algo. Y estos son pacientes en los cuales uno tiene que buscar ciertas alteraciones más bien específicas, como algunas mutaciones, alta carga genética, exposición a temprana edad, porque son en el fondo pacientes que se salen de la media. Pero los estamos viendo y eso es lo complejo. Oye, María Paz, ¿y eso lo estás viendo en el último tiempo o son cifras que vienen de data más antigua, que aparecen cada cierto tiempo niños de 17 años con cáncer de pulmón? Yo por lo menos creo que es el primero que nos toca. Habíamos tenido yo por lo menos 2016 recuerdo un par de pacientes de 20 y algo. Mira, Entonces creo que probablemente también están llegando a diagnóstico, porque hay muchos de ellos que dan muchas vueltas. Y tal como ocurre con el subdiagnóstico en cáncer de pulmón en Chile, muchos de ellos pasan por el diagnóstico de una neumonía. Y ah, ahí ya. se pierde tiempo, nadie sospecha porque son jóvenes que tienen un cáncer de pulmón. Entonces, es ahí el problema, porque estos son pacientes que muchas veces no son fumadores, por ejemplo, que no tienen un factor de riesgo tan evidente y que tienen algunas alteraciones como mutaciones, por ejemplo, ALK, que Ujú. les confieren en el fondo este riesgo del desarrollo de cáncer de pulmón. ¿Te parece que, bueno, nosotros en el sector público detectamos esto a través de la atención primaria por cómo hemos escalado la salud, ¿cierto? De lo más simple a lo más complejo. Entonces, ¿cuál crees tú que son los errores más comunes en el diagnóstico del cáncer desde la mirada del profesional de la salud, no desde la mirada del paciente, en esta etapa de atención primaria, digamos? Yo creo que estos años en el equipo de cáncer de pulmón lo que hemos podido ver, en fondo un poquito a la distancia, es que el principal problema por lejos es la baja tasa de sospecha. Hay todo un tema que tiene que ver con la educación médica, que en pregrado, o sea, cuando uno sale en los primeros 7 años, hay muy poca educación en relación a cáncer en general y menos a cáncer de pulmón. Entonces, no hay ningún índice de sospecha. Ya cuando hay subespecialidad empiezan a ver un poco más y entonces ahí algo escuchan, pero ahí tenemos un déficit importante, que en el fondo eso debiese en los próximos años, ojalá lo antes posible, estar cubierto por los distintos currículum de las carreras de la salud. Entiendo. Si nosotros además sabemos que la educación que reciben en pregrado o en las primeras especialidades es poca, debiésemos contar con programas vinculados a la capacitación de todo el personal de salud en la atención primaria, que es en el fondo el lugar de donde nos vamos a abastecer de pacientes en la gran mayoría de los centros de mayor complejidad. Entonces, es muy necesario que esta población de salud, que va además rotando, porque en los consultorios la población es flotante, van cambiando cada un cierto año, se van a especializar, otros vuelven. Entonces, es necesario que además sea una capacitación continua y en el largo plazo, que es la única manera, en el fondo, de mantener una constante y que además el personal administrativo de los consultorios esté familiarizado con el proceso de derivación, Exacto. lo que además permite que el paciente llegue de manera oportuna a recibir diagnóstico. Bueno, a lo mejor ahí yo sé que han hecho muchas cosas, ustedes saben que siempre pueden contar con la Fundación para eso en particular, en apoyo a poder hacer educación médica continua a los que ya no se formaron a lo mejor en esa perspectiva, pero que podrían recibir esa información ahora, sobre todo con las tasas que tenemos de mortalidad. Oye, Francisco, tres preguntas en una. Una era, la primera es del punto de vista de que nos expliques cuáles son los cánceres, cómo se definen los cánceres de pulmón, los que son más incidencia y más prevalentes, porque tienen distintos apellidos, ¿cierto? No solamente cáncer de pulmón, cada uno tiene alguna tipificación. Lo otro es del punto de vista de lo que es, a qué le llamamos medicina de precisión, y un concepto que también me gustaría que pudieras explicar, porque algo habló ahí la doctora Saavedra respecto a LK, y a qué se llama ese tipo de cosas, porque es importante en esto de la cronificación del cáncer tener algún tipo de ese biomarcador. Pero explicar un poquito eso para conocimiento del público en palabras simples, que no es fácil, pero tratemos de hacerlo simple. Sí, no, o sea, es que yo creo que es re sencillo. Sí, mira, nosotros tenemos
esta idea del cáncer de pulmón que no existe. Son los cánceres de pulmón. Hay, como primera cosa, un gran grupo, 7 de cada 8, son cánceres de pulmón que llamamos de células no pequeñas. Y obvio, los otros son los cánceres de células pequeñas. Entonces, los cánceres de células pequeñas son habitualmente de gente muy fumadora. O sea, que se fuma dos cajetillas de cigarro al día por los últimos, no sé, 150 años. Entonces, ese es un paciente que suele tener el cáncer de células pequeñas. Ahora, de los otros, de los no pequeñas, vamos a separarlos en... los más frecuentes se llaman adenocarcinoma, que vienen de las glándulas de los bronquios. ¿Ah? Por eso lo de adeno, que tiene que ver con glándulas. Si les suena, también hay adenocarcinomas de mama, adenocarcinomas de próstata, etc. Entonces, esos son de las glándulas, de los bronquios. Los otros son del pavimento, o sea, escamosos, porque vienen de la parte que tapiza los bronquios por dentro. Y después vienen unos que son ni chicha ni limonada, o sea, que no son adenocarcinoma y no son escamosos, y les llamamos no especificados de otra manera. En inglés sale más bonito, not otherwise specified, y le ponemos NOS, N-O-S. Pero en la práctica es ni chicha ni limona. Entonces, y hay un grupo especial de células muy indiferenciadas, grandes. Entonces, ahí tenemos adenocarcinoma, escamosos, los NOS y estos indiferenciados de células grandes. De ahí pasamos al capítulo de precisión. Como dijo la María Paz, hay determinantes biológicos que llamamos biomarcadores que nos permiten saber qué tipo de cáncer es y qué tipo de tratamiento requiere. Entonces, por ejemplo, la paciente que comentó Natalia, que aparece con un cáncer avanzado sin haber fumado nunca, lo más probable es que tenga un biomarcador positivo para EGFR, ALK o ROS1. Son los 3 más frecuentes. O uno que es un poco más nuevo y que no estamos investigando todavía tanto en el país, que se llama KRAS. Doctor, perdón, ¿puedo interrumpir un segundo? ¿Hay alguno que sea más común en Chile, por ejemplo, que digamos, ¿sabes qué? Porque a lo mejor estás hablando de lo más común, pero a lo mejor en Chile, así como aquí esto es como lo más clásico y es por alguna razón en específica que sepamos. Para eso tenemos que invitar al doctor Ricardo Armisen, porque resulta que sí, nosotros tenemos EGFR alrededor del 15% de los adenocarcinomas. También tenemos alrededor del 7% de estos ALK y un 1% más o menos de ROS1. Pero esos vienen combinados con otros gencitos que no están tan bien tipificados y que son presentes en Chile y no en otros lados. Él hizo ya un estudio y nosotros estamos trabajando junto con la Fundación, el Hospital y la Universidad del Desarrollo en desarrollar una plataforma que nos permita estudiar los genes que nos importan a los chilenos. No la plataforma gringa que estudia 1500 genes con un costo exorbitante, sino que unos pocos que son útiles para lo que nosotros podemos hacer. Entonces, todos esos biomarcadores nos van a influir en el tipo de tratamiento que el paciente requiere. Entonces, cada una de nuestras pacientes que tiene, porque curiosamente es más frecuente en mujeres que en hombres, alguna de estas situaciones tiene un tratamiento disponible. Y, por ejemplo, en el servicio público
podemos darle tratamiento adecuado a esa persona. Así que de ahí viene lo de la precisión. No hay un solo cáncer de pulmón, son un lote de enfermedades, por eso es importante que todo esto se analice adecuadamente y que la gente que lo analiza sea alguien que ve con frecuencia. Porque si no, tenemos el cuento de que si yo no veo suficiente número, no soy un experto. O sea, no me puedo considerar un experto si veo un cáncer pulmonar a la semana. Hay que preguntarle a alguien que ve 10 al día. Entonces, y eso lo tenemos en el país. Entonces, eso sí es algo que nosotros podemos ofrecer. Y es importante para los pacientes. Oye, Francisco, a propósito de lo que hablabas de pacientes que tienen mutaciones y otras variantes, ¿qué pasa con las personas que tienen cáncer de pulmón, pero que tenían un cáncer previo? Un cáncer de mama, que un cáncer de pulmón. Un cáncer de próstata, que un cáncer de pulmón. Hay cánceres que están como vinculados entre ellos de alguna otra manera, pero llegan de un cáncer al cáncer de pulmón. Es que una de las cosas más interesantes es que los pulmones son receptáculo de metástasis, de colonias a distancia, de muchos cánceres. Correcto. Por eso es que también es importante, y eso nos sucede mucho, que tenemos la duda de si el paciente que tenía un cáncer de otro lado tiene metástasis en el pulmón o tiene un cáncer de pulmón. Ahora, aquí importa la genética, entonces, si nosotros pensamos en que en el sur de Chile ves a alguien que es rubiecito de 2 metros de altura, con ojos azules y que habla un poco raro, oye, ya, lo más probable es que su genética sea alemana y van a ser reconocibles en cualquier lado. Ahora, si tú ves en pleno Suecia a un chiquillo morenito, mecheclao, y que habla español y que dice, bueno, lo más probable es que ese es un chileno metastizado en Suecia. Y uno puede reconocer esa diferencia. Eso es lo que nos permite decidir el tratamiento que tiene un distinto cáncer. Los cánceres pulmonares primarios tienen un tratamiento distinto de los cánceres que tienen metástasis en el pulmón. Perfecto. Entonces, la genética de cada uno de ellos se va a mantener. Y vamos a tener al rubiecito en Valdivia, y resulta que eso va a ser un tipo diferente de tratamiento. Y al morenito en Suecia va a tener un tratamiento diferente. Entonces, eso es algo que nuestros anatomopatólogos nos tienen que dar. Y eso es otra cosa, es otra pata de esta mesa. Nuestros anatomopatólogos son súper expertos en esta historia y nos permiten tener claro cuál es cuál. Y a veces los pacientes se exasperan un poco porque, claro, vienen con un cáncer de tal cosa y nosotros les decimos, lo que tienes en el pulmón no tiene pinta de ser una metástasis de ese. Entonces vamos a tomarte otra biopsia y vamos a tener que hacerte una broncoscopía y vamos a tener que hacerte una punción y vamos a tener esto. Pero, y los pacientes preguntan, ¿y por qué no me tratan ya? Claro. Bueno, porque resulta que no sabemos si viene de un lado o del otro. Por fuera hablan parecido, pero no son iguales. Oye, y a propósito de lo mismo, perdona, dale la mano. No, perdona, no, es que estaba pensando en lo otro, que también como de repente a veces lo mismo que está diciendo recién el doctor Orlandi. No es lo mismo, por ejemplo, que yo lo pongo como un ejemplo de esto de tirar como en el pasto un matamaleza completo donde al final terminas matando todas las plantas, ¿no es cierto? ¿Por qué tú no puedes hacer algo más general de repente? ¿Por qué no existe como un pack así como un mata cáncer y estamos justamente haciendo este tipo de medicina de precisión, ¿no es cierto? Esta es como la efectividad, ¿no? Hay que tratar de explicarle al paciente. El día que tengamos alguna cosa así, nos ganamos el premio Nobel. Pero por otro lado, lo más probable es que como son células que son distintas, va a haber, o sea, tanta semejanza como entre un gato y un león. Son felinos,
pero uno ronronea y el otro no. A uno le podéis hacer cariño, al otro no. Entonces, hay diferencias que nos indican que hay que tratarlos distinto. Y cosas que sirven, o sea, porque también hablamos de quimioterapia o de inmunoterapia, pero resulta que eso es lo mismo que hablar de antibióticos. O sea, hay un kilo de cuestiones distintas y un saco de quimioterapias que son completamente diferentes. Entonces, lo que es útil en cáncer de próstata o en cáncer de riñón no es útil en un cáncer de tiroides o en un cáncer pulmonar. Oye, Entonces, ahí es Francisco, donde tenemos esa diferencia. bueno, eso te iba a preguntar porque una de las cosas que nos pasa normalmente es que nos están consultando del tema de las inmunoterapias y cosas por así, por el estilo. Entonces, podemos explicar qué es lo que es una quimioterapia, qué es lo que es una inmunoterapia, y el tercer punto a agregar a esto son los ensayos clínicos en cáncer de pulmón. Como, porque me acuerdo que en alguna parte de las guías clínicas en algún momento lo mencionamos cuando estábamos viendo renal, ¿te acuerdas? Decíamos, tiene que estar expuesto ahí, que también tiene que ser como parte del protocolo, Ya no. poder presentarlo en un ensayo clínico. Entonces, veamos las tres cosas, una quimio, una inmunoterapia y un ensayo clínico en pulmón. Eso yo estaría como el burro de Shrek. Pregúntame. Eh, los ensayos clínicos, los ensayos clínicos son la mejor manera de tener la medicación última chupada del mate sin pagar Ya, por ella. claro. Entonces, resulta que si uno mira las guías, es el mejor estándar de tratamiento que vas a obtener. ¿Por qué? Porque en los protocolos donde se está investigando medicación nueva, lo que hace es comparar con lo mejor que hay en el momento versus este medicamento nuevo. Entonces, uno tiene una manera de poder definir claramente cuál es el mejor tratamiento que existe en el mundo y comparar ese mejor tratamiento con algo que nosotros estamos tratando de probar. A los que nos gustan los estudios clínicos, en realidad vivimos apasionados por ese cuento, porque claramente es la manera en que tenemos de avanzar. Y si uno mira para afuera, tú ves que los grandes institutos, las grandes instituciones, o sea, si uno mira la Clínica Mayo, llena de estudios clínicos, para lo que quieras, porque sabemos que estamos en la frontera del conocimiento y hay que ir un paso más adelante. Entonces, lo que hicimos hace 5 años nosotros en el país, en nuestro centro, es algo que se está recién vendiendo en este momento en Estados Unidos. Entonces, nosotros lo tuvimos antes. ¿Por qué? Porque participamos en estudios clínicos. Ahora, ¿qué es la inmunoterapia? ¿Qué es la quimioterapia? La quimioterapia o los medicamentos de quimioterapia lo que hacen es paralizar la multiplicación de células tumorales. No matan células, como la gente cree. ¿Ah? Entonces, lo que hacen es paralizar la multiplicación. Ahora, resulta que hay células normales que también se paralizan. Y por eso muchos pacientes se peinan como yo, porque se les paraliza la aparición del pelo. Entonces, se les cae el pelo. Entonces, se corta el pelo y deja de producirse durante un rato. Entonces, en realidad, más que matar células, lo que hace es ser un anticonceptivo para células cancerosas. Evita la multiplicación, la población de células tumorales baja y por eso se achican los tumores cuando responden. La inmunoterapia, en cambio, lo que hace es enseñarle a las células de la inmunidad propia a reconocer células tumorales y destruirlas. Entonces la inmunoterapia no destruye a nadie, no paraliza la multiplicación de nadie, sino que estimula a los detectores, que sería algo así como los agentes de aduana en las fronteras, a encontrar al malvado, aunque venga vestido de buenito. Y entonces les quita el disfraz y los puede destruir. Y los tratamientos biológicos, por ejemplo, cuando uno habla de ALK mutado o EGFR mutado, resulta que esas células tumorales tienen un defecto que hace que uno los pueda atacar en un punto específico.
y bloquea todo su metabolismo. Y son adictos a ese defecto, y entonces, igual que los drogadictos, si uno les quita ese mecanismo, las células se mueren. Así que ahí están nuestros tratamientos, uno que es un anticonceptivo, uno es una antiadicción, y el otro es esta enseñanza al guardia para que reconozca los malos de los buenos. Ya más en pera y manzana no podía quedar la explicación, doctor, así que muchas gracias. Lo mejor ese segmento lo mejor grabadito porque nunca lo he escuchado así de sencillo. Oye, bueno, vamos a ir despidiendo la jornada, Nati, ¿cierto? Ya tenemos una hora. Cristian Marcelo Garay Gallardo, que se comunicó con nosotros a través del canal de Face, nos dejó un testimonio y una pregunta, y yo te la mandé igual, María Paz, ahí a tu WhatsApp, no sé si alcanzaste a verla. Si no la podemos contestar ahora, yo se la respondo cuando tú me la puedas responder, se la mando y se la copio ahí en el mismo mensaje que nos dejó en el canal de Face, ¿ya? Nati, vamos cerrando entonces porque tenemos todavía harta campaña todavía por delante, vienen más videos educativos, así que en esta horita que estuvimos ahora, que ha sido un tremendo placer reencontrarnos nuevamente con Francisco y María Paz y Natalia. Eh, Dele nomás, profesor, dele nomás, usted comente. Es que antes de que vayamos a cerrar, por favor, el 27 tenemos una caminata por la vida Ah, bueno. que hemos hecho los años anteriores y que vamos a reeditar este año. Por favor, acompáñennos. El 27 en la mañana vamos a iniciar desde Vicuña Maquena con el Parque Forestal. Vamos a bajar, así es que no es cansador para nadie, un par de cuadras, y queremos marchar como se hizo cuando discutíamos la ley de cáncer y nos tomamos la avenida Andrés Bello. El año pasado nos tomamos la plaza El Plaza Italia Bulnes. o, bueno, una de esas Italia. plazas Claro, que sabemos que se llama o Dignidad o Italia o Baquedano. No, ¿Ya? para quedar, claro. Eso. Y llegamos hasta Bellas Artes, haciendo público esta lucha de nuestros pacientes. Nuestros pacientes jamás, cuando fumaron, estaban buscándose un cáncer pulmonar. No es una culpa, esto es un hecho. Y resulta que tener un cáncer pulmonar ya es suficiente desafío como para que nuestras autoridades se hagan los suecos y no nos cubran los tratamientos adecuadamente. Yo creo que nosotros estamos peleando por eso hace años. La doctora Saavedra ha logrado que la gente entienda, que los broncopulmonares lo entiendan. Otro de nuestros colaboradores, el doctor Ibarra, ha logrado también que se allegue pacientes con nodulitos chiquititos. O sea, aquí tenemos que seguir haciendo evidente esto. Así que por favor el 27, antes de que ustedes cierren, y ahora sí te dejo cerrar tranquilo. Esta vez no te voy a interrumpir más. Por favor, Pancho. Complemento. Oye, ¿a qué hora? Sí, eso, complemento. Desde las 9:30 nos juntamos ahí justamente en Vicuña Maquena con el Parque Forestal y el recorrido llegamos hasta el Bellas Artes. Así que todos familiares, con hijos, Allá estaremos. abuelos, tíos, exactamente. Todos allá con el mismo camino. Esta es la caminata por la vida a la que estamos convocando. Es el último domingo de Y la noviembre. industria. Todos Sí, por invitados. supuesto, todo. Así como estamos aquí en el Zoom ahora, claro, sí, por supuesto, todo. Vamos también a promoverlo esto a través de nuestra red de la Fundación Cáncer Vida. Oye, Nati, ¿quieres cerrar tú o cerro yo, como tú quieras? A ver, que yo quiero decir dos cositas. Terminar, como siempre, dando las gracias por todo, por el apoyo, por el apañe, por la plataforma que funciona maravilloso, por todo lo que ustedes nos han apoyado durante todo este tiempo. Recordamos de nuevo, como habíamos partido, que
que este conversatorio estaba dedicado a Fernando Sepúlveda, que es este paciente de nosotros, que era miembro del Consejo Consultivo, súper apañador y que representa, lo que decíamos nosotros, representa en realidad, en él estamos personalizando a tantos pacientes que nosotros también queremos tanto. Y que lo que significa también para nosotros esto, que no perdemos tampoco y que nos duele y que nos da pena porque no se pierde la humanidad y no se ha perdido nada de esto. Así que muchas gracias, nosotros seguimos, estamos recién empezando, estamos en la mitad del mes, pero nos quedan hartas actividades y hartas cosas para finalizar, así que muchas gracias, sigan nuestras redes sociales, sigan las redes sociales de Cáncer Vida. Muchas gracias y gracias también a los expositores que estuvieron acá acompañándonos, que también por la generosidad que siempre están con nosotros acompañándonos. Así es. Bueno, dejamos entonces descansar a los profesionales que han estado con nosotros en estas horas y a todos los que se conectaron, muchas gracias. Esto quedó todo grabado y por supuesto siempre estamos ahí 24/7 atentos a ustedes, los queremos mucho. A Fernando y a su familia un abrazo grande. Y les comentamos de que, aprovechando como estaba haciendo Pancho, comentarles de que en 2 semanas más también vamos a tener una jornada con Carlos Rojas, del doctor Carlos Rojas, respecto a los ensayos clínicos. Así que también vamos a profundizar ese tema que tanto te gusta, Pancho. Invitado. Un abrazo, que estén todos muy bien. Gracias, Un abrazo, Natalia. gracias a todos por estar acá. Chao.